La novela y el escabel. Autor Gerardo Brauer. El mecenas. Bienvenido a la región más transparente del mundo. Palabras que recibieron al trotamundos Humboldt, se regodearon en mi nariz a la hora de aspirar el primer aire en la ciudad más añeja del continente, la más grande y contaminada. Salí un viernes. El sábado llegué. La altura de la Ciudad de México me causó tremendo dolor de cabeza que apenas si pude soportar con analgésicos y un buen sueño. Así fue hasta el domingo y me quedé encerrado en un hotel del centro histórico. Para el lunes cundió la alerta general de epidemia, se convertiría en pandemia y las calles que durante el vuelo imaginaba atiborradas, empezaron a vaciarse hasta llegar a una espectral ausencia el miércoles. Se decretó el cierre de escuelas, restaurantes, oficinas y lugares de concurrencia masiva. Nunca en su historia, ni cuando fue azotada por guerras u otras epidemias, la ciudad había estado tan ausente de la mistura de razas de la que se me habló. No esperaba encontrar espacio para caminar, ni mesa en restaurantes o alcanzar un asiento en el metro y todo a mi disposición. Se la tomaron en serio y el pánico fue expandiéndose. Detener el ajetreo de la Ciudad de México, la más grande del mundo, sería una pérdida multimillonaria sin precedentes. Quedé único huésped en el hotel, los nacionales se esfumaron con el smog tras sus espaldas, los extranjeros regresaron a sus países. Venía preparado con un tropel de advertencias sobre la inseguridad, tumultos en cada actividad y me encontré, solo. Apenas si acompañado por empleados y personajes que no pueden faltar en situaciones como esta, los marginados. Argentina, mi país, canceló vuelos aéreos provenientes de México y me dejaron varado. Había postergado venir a tan calamitosa ciudad que no dejaba de poseer su atractivo y ahora no podía disfrutar ningún recorrido turístico para conocerla. El objetivo del viaje tenía el ansiado propósito de conocer a mi mecenas. 5 años antes había comprado una computadora con mis ahorros, el ultimísimo modelo. ¿Cuál fue la gran sorpresa cuando, meses después, apareció en pantalla un mensaje indicándome que se habían apoderado de mi información, investigaciones escolares, programas de estudio, música almacenada, mi tesoro y pasión? Nada funcionaba y recibía avisos mordaces sobre la imposibilidad de ejecutar cualquier acción o programa. Regresé con el vendedor de la computadora, la formatearon y perdí valiosos programas de la carrera de médico que estudiaba. Mi acervo quedó demolido por la perversidad de un fantasmal intruso. La memoria secundaria del hombre de este tiempo revolotea en su máquina, perderla es fatal. Fui un inconsciente al no respaldarla. Volví a cargar los programas necesarios, unos comprados, otros, piratas, y los bajados de internet. Con gran esfuerzo recabé durante meses la información para mis estudios y pasatiempos. Mientras respaldaba, de nuevo apareció esa maldita advertencia que me imposibilitaba a copiar, resguardar o ejecutar un programa. Hasta el mouse se mofaba de mí, si lo movía a un lado, iba a otro y aparecían en la pantalla mensajes de quien se divertía con mi desesperación y enojo. Escribí correos electrónicos a las tantas extrañas direcciones que, a su vez, aparecían en la bandeja de correos, cuando me dejó hacerlo, y tuve respuesta. Se compadeció de mis rabietas, más bien, de mis súplicas. Vivía, o padecía, la época de exámenes y necesitaba de tan vital información. A partir de ahí, nos carteamos como buenos amigos, sí, cartas con timbres postales, aunque suene incongruente teniendo la veloz réplica del correo electrónico. Así yo lo prefería y aceptó ese geniecillo capaz de meterse en las narices de la computadora que se le antojara. Mi error, me explicó, fue bajar el mejor programa de administración de música que él desarrolló y expandió gratis a través de la red global de la información. Con ello, él, a quien llamé Virusiano, pues dijo llamarse Venustiano Garduño Ronquillo, desarrollaba incontenibles virus y lograba infiltrarse en miles de computadoras. Porque escogió la mía de divertimento, y lo imposible de esperar de un hacker,
desenmascararse ante sus víctimas. ¿Acaso debía creer que un intruso realmente me dio su nombre? La razón debía averiguarla frente a frente. Le platicaba mis avatares amorosos y me daba estrambóticos consejos, no cabía duda, todo un retraído y misántropo. Un día, desconsolado, le dije que dejaría mi carrera porque desde hacía tiempo mi padre trataba de recuperar sus dólares, expropiados por el gobierno debido a una crisis no superada, la cual cercó mis aspiraciones. Desde ese momento recibí una transferencia de $2.000 mensuales. Me deshacía en agradecimientos confiándole mi vida y él parecía disfrutarlo. Como si fuera mi tutor, le presumía mis calificaciones y escondía mis atorones. Prometí ir a verlo a su ciudad una vez concluidos mis estudios, sin embargo, seguí con la especialización en infectología. Ya no podía esperar, ansioso de verle, estrechar su mano, darle un abrazo de infinitos. A unos meses de casarme, se habría pospuesto lo impostergable, decidí acudir antes a su encuentro. ¿Qué hacer en una megalópolis donde hay tanto que ver, hoy inmensa y desolada? La palabra asolación enmarcaba ciudad milenaria, temida debido a su amenazante indiferencia y sus descabellados sinsentidos, polución, tumultos, gente en constante protesta a falta de lo más esencial, hacinada en su mero centro histórico. No enmarcaba el cuadro que me pintaron, aunque lo hubiese soportado con estoicismo por mi firme objetivo de conocer a mi benefactor. Le hablé por teléfono, impaciente por darle la gran sorpresa de encontrarme en su país, listo a nuestro ansiado encuentro. Me contestó su madre. Dijo que su hijo estaba indispuesto con dolores de cabeza, por tanto meterla en sus computadoras. Quejosa la preocupada señora, me pidió paciencia y le hablara en una semana. Deambular por calles semivacías crea una sensación de asolación. Los museos, sellados, los restaurantes, obligados a cerrar. Cómo deseaba ver rostros presurosos, absortos, llenos de expresiones diversas, confusas, pero pletóricas de humanidad. Irónico, me habían dado tantas advertencias y decidí no cuidarme de nada y, ahora, no hay nada de qué cuidarme, nadie de quien desconfiar, excepto de la ausencia. Todo hombre venido de grandes capitales sabe vérselas solo entre los solos en medio de la multitud. Sin embargo, yo vivía muy solo, en el mismísimo vacío y es, llorar por una extinta humanidad o una autoextinción en proceso. Cuando la ausencia se hace presente, resquebraja hasta el alma, ausente en medio de innumerables presencias, es el Homo technologicus de nuestra época. Estaba en el centro de un gran país, al centro de su capital y, todavía más, en el centro de su vulnerabilidad a causa de un simple virus que encerró a su población. El contagio no lo creía el único problema, sino también la ineficiencia del sistema de salud. Me senté en una banca de la Alameda. La conocía a través de pinturas románticas y fotos dramáticas de momentos aciagos de la ciudad, sobre todo del sismo de más de 8 grados, ¿qué ciudad puede aguantar eso? Contaminación, ineficacia de sus gobiernos. Bueno, ¿y qué sucede ahora? Enfrente dormía un zarrapastroso con un aire de intelectualidad, ajeno al mundo y tan necesitado de mundo. Me alegré de ver otro ser humano y no quise ni siquiera chistar neurona alguna o rozar músculo con hueso que interrumpiera su envidiable sueño. Y ahí me tienen, con una acumulada tensión, demasiado estatuario para competir con tantos inmortalizados en la fundición de una historia tan centenaria como es la mexicana. Por los aleteos de 2 palomas al friso de su banca, abrió un ojo para cerciorarse que no fuesen vándalos o uniformados. Volvió a cerrar el ojo y me consumía una incontrolable ansiedad de hablar con alguien y que mejor con un sesgado por la sociedad. El inconfundible sonido de una moneda que azoté en el asfalto despabila a cualquier mendigo. Infalible, supo dónde me había sentado cuando abrió sus ojos que terminaron fijos en los míos, tratando de descifrar qué hacía yo ahí y si se me cayó esa moneda o a un próximo santo rumbo al cielo. ¿Por qué se necesita ser santo para cumplirle al decálogo celestial? Es suya. Dije y no se inmutó. Bajó de nuevo los párpados. Qué desdén de semejante menesteroso.
Me levanté y no me di cuenta que iba detrás de mí. Su moneda, la olvidó. ¿Con qué volvés a la vida? ¿Qué hay abierto en tu desértica ciudad para visitar? Solo hospitales. Tenía puesta una lamparosa chamarra de la Universidad Nacional de México. Seguro se la obsequiaron o era un caído en la desgracia y conservaba el último tesoro de aquello que fue una vez felicidad y ya nunca más, y eso es el mayor dolor que pueda haber aún sin afectación física y es, melancolía. En mi país conocí a varios así. No sabía que yo sería un deambulador más de los senderos de esa profusa desazón. Fingí ingenuidad al decirle: «Qué grande es su universidad». Señalé el logotipo. «¿En qué facultad?» «4». «Sí, 4, ¿4 qué?» «Pasé por 4 facultades, filosofía, historia». «Esas son carreras, no facultades y han de impartirse en la misma de humanidades». «Usted también estudió medicina, con una especialización y gracias a un mecenas mexicano que vine a ver, está, de momento, indispuesto». «Todos están indispuestos. Desea ir al único pinche lugar abierto». «Seguro, pero, no debe haber nada abierto. Para los marginados no hay leyes que ayuden, menos que nos obstruyan. No estamos en los censos, si alguno muere, a nadie importa». Llegamos a un edificio de 4 pisos, con ventanas tapiadas desde el temblor de 1985, según me explicó quien se presentó como Chichicuinostlo. Tenía 20 metros de frente y muchos más de fondo, 2 puertas, y en la parte baja, una cerrada con tablones apolillados, y de la otra surgía un inusual bullicio ante la silente ciudad. «Taberna Tuerta», anunciaba el letrero deslavado en la descarapelada pared. De lejos parecía un gran hocico de enorme animal vencido, con un ojo parchado y otro avizor. Sabía de las últimas severas leyes contra fumadores, sin embargo, atorrante lugar colmaba una bruma buscando la cima del techo para ennegrecerlo más. 2 inveteradas mesas de billar crispaban el escenario por el cruce de apuestas y las amenazas proferidas. Me recordaba la lunfarda zona narrada por Borges y sus compadritos en pleno baile, sujetada una mano con destellante puñal y la otra igual. Pero, ¿y si uno fuese zurdo? Así nació el tango. La tensión residía en los pies y quien tuviera piernas fuertes, vencía. Luego, las torneadas piernas de la mujer en pareja encumbró el tango cuando antes cobró miles de vidas. Afuera, el pánico, la incertidumbre y la vacuidad, ahí dentro, reinaba la algarabía, la estridencia, la fuga total. A unos pasos había 4 mesas de ajedrez con jugadores más afines a bizarros versos de Oliverio Girondo, en vez de sesudos contendientes. Las otras mesas, más al fondo, con parlanchines jugadores de dominó. Tremendo algazaroso escenario frente a mis ojos y apenas unas horas antes lamentaban la ausencia de siluetas humanas. Nadie con tapabocas ni el menor asomo de higiene. Los baños, auténticos pozos de evacuación. Mi flamante guía de turista pidió una cajetilla de cigarros y una cerveza, y preguntó: «¿Usted paga?» Por supuesto. Pocas mujeres había, muy desgarbadas y rebosantes de trapos otrora ripios de cortesanas porfiristas. Jugaran o no, absortos en sus discusiones, no notaron mi presencia. Las silentes mesas de ajedrez eran testigos de un sinfín de dicharachos y rimas mordaces o ingeniosos atosigamientos al rival con el fin de distraerle. Imperaba una tolerancia hasta para el más sutil tramposo, mientras no fuese descubierto, pues la evidente sospecha no debía bastar al ser la mayoría sujetos a esta, menos para la agresión. Con semejantes individuos, la sangre habría inundado el lugar y dejado solo una vencedora, la muerte. A pesar de lo atorrante del recinto, me mantuve ahí por ese extraño impulso que nos vuelca a una preferencia del riesgo, y no la soledad. No importaba que el virus, causante de vaciar la ciudad más poblada del mundo y el centro más antiguo de América,
estuviera agazapado en cada grieta, en los bordes nasales de los concurrentes o en las salpicaderas salivales de sus esputos. Con prontitud dispensaban los aperitivos y las bebidas abundantes y a precios asequibles. Una organización perfecta en medio de tan ensordecedor desorden. El fútbol, las apuestas cinchas del hipódromo, los desvaríos de artistuchas de la mundanidad, eran los temas. No había una sola distractora televisión empotrada o un fondo musical, nada de política ni de la realidad reinante afuera, con sus calles vacías de transeúntes. Me sorprendió su conocimiento de los equipos de fútbol de la Liga Europea, de la de mi país, de los jugadores en boga y hasta recordaban extintos goleadores o zagueros. Sabían más de estrategia futbolera que cualquier comentarista. Mientras observaba una singular partida de ajedrez, mis medianos conocimientos teóricos me permitieron ver que cada jugador realizaba la peor movida dejando al otro la posibilidad de ganar rápidamente, pero en respuesta, el rival realizaba el único movimiento que no le daba el triunfo y, de nuevo, quien hacía la siguiente jugada, revertía en su contra el juego, como si de eso se tratara, jugar para que el rival ganase y, sin darse cuenta. De súbito, las imágenes se fueron desvaneciendo en nubarrones fantasmales, mientras el dolor de cabeza encontró otras latitudes de mi cuerpo a fin de instalarse. El agotamiento me hizo perder el sentido, después de haber visto sinuosas alucinaciones divertidas, mejor eso que observar solo calles despobladas. Un hombre puede deshabitarse, mas no soportar una ciudad deshabitada, pensé en ese momento influido por tan surrealístico lugar. Los brazos de Chichicuinostlo me detuvieron para no azotar y mi enclenque Salvador, ayudado por algún beodo, me llevó a un sillón empolvado, agrietado, con olor a cuero viejo, pero muy reconfortante al moribundo. Eso fue lo último que vi. Desperté. Lugar más enrarecido no podría existir. Solo 2 mesas de furtivos jugadores de dominó había. Por tan bizarro entorno y las vivencias experimentadas desde que pisé esta tierra, ya flotaba. Llegué a la barra. Un mozo lavaba con prontitud vasos, jalando el agua de una tinaja. Pregunté. ¿Nunca cierran? No. Dormí días. Pus, 2 o más. Yo ya no cuento ni los años. No di importancia a la aseveración de un individuo incapaz de mirarme al hablar. Sus ojos impactaban por muy enrojecidos, vermellones, clásicos en los enfebrecidos jugadores. La trasnochada, eso era. Regreso después. Ah, la cuenta. La pagó su amigo, se cagó de esperar a que abriera un ojo. Le fallé, ya tendré oportunidad de volverle a ver, pensé. Salí y una sensación de pérdida me abrumó. A nadie vi en la calle. Por más que caminaba, no percibía más presencia. Ansiaba llegar a mi hotel. Me perdí, no había quien me diera referencias. Llegué a mi hotel y, nadie. Mientras dormía, debió haberse recrudecido la alarma y, se esfumaron todos. Al ser médico y analizarlo, ya lo aclararé, me di cuenta de no ser tan brutal el recién recombinado virus, ni una mutación, como malinterpretaron. Había medicamentos suficientes para combatirlo, según el secretario de Salud. Su peligrosidad radicaba en la desinformación y la mala reputación del Servicio Público de Salud, que obligaba a la automedicación, y la combinación del virus con determinadas medicinas, fatal. Ese soez fantasma de la muerte masiva debía pulular alegre y rebosante en el ambiente porque no olí ningún desinfectante ni había asomo de fumigación. En verdad había caído en un soponcio durante 2 días. Por más que recorrí la ciudad, no hallaba ni un alma. Individuo con mayor desconsuelo no podía existir en la imaginación ni en la realidad. Rendido, regresé al único lugar donde había un hálito de vida, la taberna tuerta. Clausurada. Tablas cruzaban su única entrada posible. Las retiré esperanzado en encontrar algún menesteroso refugiado, que digo, si toda la ciudad está a su disposición para hallar tálamo.
Los tablones se desmoronaron en mis manos, petrificados durante años. Dentro, nada ni nadie. Nunca hubo algo con alma ahí por mucho tiempo. Dueño fui, sí, de toda la extensión de la inmensa y ancestral ciudad, mas no de mis emociones, los espacios me parecían tan angostos. Decidí, qué vergüenza, prenderle fuego a todo a mi paso. Así, ¿acaso lo puedo justificar? Desde lo alto y a lo lejos, pretendía que se percataran del infierno, de mí. De un extranjero caído en la desgracia de la xenofobia, no de un grupúsculo de rapados radicales, sino del desamparo de toda una ciudad. ¿A qué extremos llega la sensación de extinción de la especie en quien queda solo para registrar su incontenible desaparición? Abrí cuanta llave de gas encontré en el trayecto del laberinto de la ansiedad dentro del cual ya enloquecía. Iniciada mi paranoica piromanía, con la fortuna de hallar gasolina asequible en abandonadas surtidoras, iba en contrasentido a las pavorosas llamas, expandiéndose a una vertiginosa velocidad devorando todo a su paso y regurgitándolo carbón. ¿Qué crimen había cometido? Quemar parte de una ciudad con más historia que cualquier otra en América. Mi pesar aminoraba al saber que achicharrados quedarían los microbios, los espeluznantes virus. No, qué pinche consuelo. Edificios, una vez palacios, envueltos por el humo y las enervadas llamas, me compartieron un festín de fuego ante el cual no hubo resistencia ni quien lo contuviera. Uno se quema por dentro para atraer las frías aguas de los indolentes y termina achicharrado, ceniza bajo los apresurados pies aplasta asfaltos. Una tormenta comenzó a azotar la ingente ciudad del Valle de México, pues ha sido su flagelo desde antes de ser colonizada, y acabó con el furibundo fuego. El torrencial tomó el lugar de las llamas como mi perseguidor, parecía una marabunta de roedores tras de mí. El edificio más alto del centro me dio resguardo en su último piso, lo subí huyendo de la atroz culpa. Bendije la tromba que ya inundaba el primer nivel. El espectáculo por el ventanal, a tal altura, estrujante y ni Dios para zarandear nuestra incoherencia, menos un simple mortal para recriminarla o un demente celebrándola. Fue cediendo el torrencial dejando ver un horizonte enrarecido. Ya oscurecía. La esperanza frustrada de ver a lo lejos nimio trazo de vida, empezó a sofocarme. Sentí vértigo, trastabillar en un filo abisal. Desolación asaz absoluta e insoportable entrecortaba mi respiración como si fuera a ejecutar un preconcebido acto suicida. Me desvanecí sin sentir el golpazo que se daría la duela con mi insensibilidad, cimbrándose con algunas convulsiones emanadas del piso, o acaso de mí. Creí vérmelas ya en el limbo, abrumado de una gran paz en un estado semi-inconsciente. Deseaba permanecer así, pero escuché. A ver si ya responde. Fueron palabras de acrecentada resonancia, emergiendo de un desfiladero y en desafío de la gravedad. Por una cálida mano sobre la mía, abrí los ojos en medio de una nebulosidad, inexistente, la pesadumbre de siquiera mirar, rehusaba volver a ver. Una burda cama de hospital soportaba mi cuerpo, aún hirviendo. Me sentía sobre una hamaca en el nirvana y los olores a formol y cócteles de medicamentos me empezaron a revolver el estómago. Acudieron varios médicos a checar mis signos vitales. Escuché un repiqueteo de palabras con 3 tesituras diferentes. Repuesto, ¿Puede ya decirnos quién es? Preguntó otro. Uno menos para la mortal bitácora, replicó el más sonriente. No pude contestarles ante lo avanzado de mi contagio de la mentada peste puerca, como apodé a la influenza porcina, envuelta con el celofán de un eufemismo con las siglas H1N1, porque México es el país de la dulcificación de las tragedias y realidades y, de paso, exportador de marranitos. Me habían robado mis documentos y hasta el último centavo. Seguro fue el mendigo. Salí en medio de aplausos, pues habría sido la primera víctima sin nombre, un forastero que vino a morir a México. Mi foto habría recorrido el mundo e infartado a mis familiares y futura esposa al saberme una víctima más de este furtivo virus que se cargó a un argentino,
a quien le cerraron los vuelos, impidiéndole regresar a su país. Ansioso por contactar a mi mecenas, ya me cosían las habas por conocerlo. Me contestó de nuevo su madre. Traté de localizarle. Nadie en su hotel sabía de usted. Mi hijo murió. Impactado, después de unos segundos de reflexión, rogué que me recibiera para darle mis condolencias. En realidad, deseaba conocer a su hijo, aunque fuese a través de una foto. Su casa encarnaba lo contrario a una mansión, construida gracias a su habilidad de roba identidades y saqueador de cuentas bancarias. Vivía en un modesto departamento en una colonia aún más modesta. Debía tener su fortuna mala vida resguardada en lejano paraíso fiscal. Supo conservar un bajo perfil, pero hurtar de tal forma para vivir de esa manera no tenía coherencia. Me llevó la afligida madre a la habitación de su único hijo, de padre desconocido. Encontré solo una computadora de escritorio y otra portátil. Convencí a la sensible mamá de destruir la computadora, pues no teníamos la clave para entrar al disco duro. Arguí que así nadie tendría acceso a su vida íntima. Decidí no revelarle los malos pasos de su hijo. La paciente mujer me permitió revisar hasta el último rincón del pequeño departamento. Debía encontrar una parafernalia de equipos de cómputo, propios de un nerd capaz de meterse hasta la médula de la información de los más lejanos incautos. Con un hacha artesanal de emulación náhuatl que hallé, me di a la tarea de destrozar la computadora de escritorio. Absurdo, mejor extraerle el corazón, el disco duro, y sumergirlo en corrosivo líquido o llevármelo, no sin antes tributarlo a Tezcatlipoca. Aunque no lo justifico, el vuelco a la violencia fue debido a la frustración por no haber abrazado a mi mecenas, quien, en la foto más reciente que vi, personificaba lo contrario al perfil de los nerds o geeks que traen en jaque al mundo con sus intromisiones hasta en el Pentágono, alto, obeso, calvo, moreno y parecido a un agradable sapo. Su mirada, equidistante de la realidad y del cielo que la imantaba. Me pidió la enlutada madre conservar la computadora portátil porque su hijo la llevaba siempre consigo. No tenía un ápice de lógica el que un genio de las computadoras pusiera una clave de acceso a su computadora portátil con el nombre de su entrañable madre. La curiosidad me llevó a intentar, sin albergar esperanza, acceder a su información. Al pensar en una posible relación edípica, común en el caso de una madre soltera con un solo hijo funcionó. Pero tenía dos usuarios y en el otro no me fue posible acceder. No me guiaba ninguna ambición de hallar números de cuentas y claves para violar su virtual cueva de truculento Alibaba. Encontré solo información médica, preparación de ponencias sobre genética, investigación conjunta con otros médicos. Una fachada, eso caracterizaba. El angelito así despistaba a posibles persecutores y, de paso, mantenía en calma a su mamacita. Eso debía ser. Ya se había recobrado en gran parte la actividad de la ciudad. Pude hacer mis recorridos turísticos. La gente reaccionó con una armonía inusual y una buena coordinación debido al tremendo susto que se llevaron. El recinto de mi efervescencia onírica, realmente existía tal como vi en mi delirante lucha por sobrevivir. No me atreví a entrar. Enmarcaba uno de tantos lugares abandonados desde el temblor de 1985 y que dejó tambaleantes las construcciones. Increíble que no hayan obligado a los dueños a repararlos so pena de expropiación. Extraña casualidad fue que, de entre la multitud reincorporándose al ajetreo diario, me haya topado con el mendigo que me robó y dejó a la deriva en medio de la contingencia. Lo sujeté con fuerza ante su cinismo al manifestarme su alegría de verme sano y decirme que, por fin, yo podía disfrutar de su ciudad. Le di un par de zapes cuidando no afectarle la corva de su desnutrición y lo llevé a la delegación policial. Insalubre lugar con baños hediondos, igual a quienes trabajan ahí, y sin el jabón que tanto pregonaban autoridades debía usarse para evitar el contagio. Después de un par de horas, tomaron mi declaración.
Me sentaron para volver a escuchar la misma cantaleta del menesteroso diciendo que me encontró en una banca delirando y me llevó al hospital. Su historia fue corroborada por un médico, confirmándola ante la insistencia del mendigo que gastó su escaso dinero en varias llamadas. Resultó que desfallecí debido a la influenza y fueron policías quienes me desvalijaron. El mendigo prácticamente mendigó en todos lados rogando que me atendieran. Aun con su fragilidad, me cargó. Llegamos a un hospital público que no quiso atenderme al desconfiar del marginado y sin poderme identificar. Ya deliraba y, solo al causar temor de ser un portador peligroso, fui hospitalizado. La Organización Mundial de la Salud ya tenía al país bajo una gran lupa y con la daga de la desacreditación en su yugular si no acataba sus recomendaciones. La consecuencia de no hacerlo sería una hecatombe económica si no certifica dicho organismo mundial el control de la enfermedad. Más catastrófica sería su desacreditación que una baja intempestiva del nivel crediticio por las poderosas agencias financieras. Agradecí al menesteroso su ayuda y decidí ofrecer mis servicios en un hospital de salubridad pública. Después de todo, era médico y no se habían restablecido los vuelos a mi país. Solo me dejaban hacer simples tareas, hasta mi cédula profesional me habían robado. Buscaba volverme a contagiar. Estaba seguro que tras haber contraído y librado del mutantero bicho, convertido en la primera pandemia de este siglo, pues había cobrado más de 6.000 víctimas en diferentes países, no contagiaría a quien conservara en su memoria inmunológica un recuerdito reciente de no más de 2 meses. Un acto suicida, pero se lo debía a mi malogrado mecenas y al marginado Salvador. Tenía que justificarme por su ayuda. Las vacunas tardarían en desarrollarse y, aún más, en llegar. Me expuse con individuos contagiados, sin ser observado, me desprotegía. Al no suceder nada, utilicé hisopos con muestras salivales de enfermos. La convalecencia me había hecho olvidar casi todos mis conocimientos médicos y al acudir con un especialista, dijo que sería temporal. Aún así, me di a la tarea de documentar las causas determinantes del contagio que nunca se volvería a dar bajo las circunstancias analizadas. Hice antesala con las autoridades médicas de México y nadie me tomó en serio al haber actuado sin su consenso y en un acto suicida. Quienes fuimos infectados, desarrollamos una inmunidad celular. Descubrí que la peste puerca, así bufonizada por mí con toda autoridad, pues la burlé, posee cepas anteriores de todas las gripes y descubrí que individuos de la tercera edad expuestos a virus similares a lo largo de su vida, desarrollaron una inmunidad celular latente que los protege. Común en todas las enfermedades, ciertos grupos de población humana son inmunes a la gripe porcina, lo cual los hace peligrosos contagiadores sin saberlo. Las células de la inmunidad, los linfocitos T citotóxicos, secretan químicos que pulverizan a las células infectadas y estrangulan al virus en el cuerpo. Así, busqué secuencias cada vez más cortas de proteínas epítopos, y que se hacinan donde los virus tienen menos posibilidad de pasar de cepa en cepa. Hallé más decenas de esos epítopos en el virus H1N1, en comparación a la gripe estacional, y han estado circulando por siglos en nuestras narices. Dramático, no todos tienen la capacidad de procesar esas proteínas, ahí radica la potencial vacuna para esta recombinación y otras futuras. Tal labor me dejó exhausto pues tuve que reaprender muchas cosas, si no hubiera perdido mi acervo, habría logrado más. Debía mantener mi cabeza ocupada, aun con el desafío a la muerte, que la prefería a volverme loco. Al fin, ya en pleno vuelo, rumbo a Buenos Aires. Me acompañaba la insólita experiencia y la computadora en la cual por más que buscaba indicios de siniestras herramientas para el hurto de identidades, nada hallaba. Encontré un análisis sobre la expansión del virus que carcomía el último hálito de vida a mi mecenas y debió haber escrito en plena convalecencia. Sin terminarlo, creó una tabla de niveles de mortandad basada en la detección a tiempo de distintos virus, con una lista de medicamentos capaces de contenerlos en determinadas etapas de su evolución. Así, al virus que, como el viento llevándose mi memoria, lo clasificó en categoría 4 dentro de un rango de 10. En una comparación que hizo con la gripe española,
quedaban 4 puntos abajo de aquella, a la que valoró con la pavorosa calificación de 8, y representó 20.000 muertos en un lapso de 2 años, con un aumento exponencial si no se detenía. A los 3 años, hubo 40.000 muertos y al siguiente, 80.000. Me frustraba que mi acervo en medicina estuviera agazapado en un espacio estanco de mi empavorecida testa por la presencia de ese no tan agresivo virus, según la calificación de virusiano, Venustiano Garduño, mi tan evocado mecenas que no pude conocer. Concluyó que los virus en plena convivencia con la humanidad, subsisten, como sobrevive ésta, y actúan en masa gracias a la memoria transmitida a través de sus genes. El virus pronto a terminar su pacto de supervivencia con el grupo animal infectado, entiéndase también humanidad, y lo tolera, masivamente va mutando. Entonces, antes de darse a conocer los primeros casos, mi mecenas sabía del virus y su posible recombinación partiendo de la influenza aviar. El vuelo se me hizo eterno y tenebroso. Mientras los pasajeros dormían, me adentraba en los entresijos de la cada vez más entrañable computadora con tan vasta información de investigación clínica, que me frustraba no lograr discernirla, como si no hubiera pasado de los primeros años de la carrera de medicina. Concentrando la mayor atención y esfuerzo para volver a entender la terminología, me detuve tratando de asimilar cómo propiciar una auténtica mutación, según el ejemplo detallado en sus investigaciones. Precisaba cómo inocular en un orangután o mono verde, el perverso transmisor del SIDA, el virus porcino que se empoderó en el instante de pasar del ave al cerdo y logró sobrevivir. Antes, para lograr el efecto deseado, requería debilitar a los nuevos portadores con mala alimentación, bajar sus defensas, hasta que el virus domine al animal. Pavoroso. Semejantes deducciones no podían provenir de un creador de infernales virus informáticos. ¿En qué época de la humanidad vivo como para ser instrumento de semejante jugarreta? Se interpuso en su narración el entrometido silencio. Siempre lo hace en los momentos cuando menos debe entrometerse. También, es cuando menos uno debe interrumpirlo, las consecuencias serían inesperadas, estrepitosas y viene la estridencia en su defensa. Que reine, entonces, el silencio. Sí, que reine, entonces, el silencio, mientras esos ojos de mi paciente vuelvan a abrirse. Cerré los míos y no sabía hasta qué intempestivo instante se abrirían. Recostado en el diván. Yo, quien debía balancear a la confortabilidad de mi dovela y escabel,